Estaba viendo sobre los reinos africanos antes de la colonización europea y me pareció un tema poco conocido en general. La historia africana es bastante desconocida. También está la pregunta si realmente es historia africana, porque muchos de estos lugares no tenían escritura, entonces realmente no era historia, sería más bien prehistoria, pero hay lugares prehistóricos que sin embargo tuvieron un desarrollo importante, como por ejemplo los aztecas, que tampoco tenían escritura, o los incas, que tampoco tenían escritura. Bueno, empecé por este mapa, que me parece el más básico de todos, que nos muestra cómo era la situación para 1880 y luego cómo estaba la situación en 1913, luego de la división de África por las potencias europeas. Se puede ver claramente dos lugares donde hay estados africanos: África Occidental y África Central, la parte del Congo. Ahí vemos donde hay bastantes estados africanos, mientras que en el norte estaban los otomanos, ya los franceses habían entrado, los marroquíes, y en el sur también estaban los europeos. Los británicos se habían hecho de la colonia del Cabo y estaban las repúblicas Boer. Después hay otros lugares donde los europeos ya estaban entrando, como Mozambique, Portugal, lo mismo, bueno, los mismos portugueses en Angola. Vemos que los franceses ya están entrando a África por distintos lados, en Senegal, en el Congo. Bueno, lo que sería Egipto y Sudán del Sur actualmente, estaban bajo los otomanos, nominalmente, porque esto era más complicado. No sé si este mapa está totalmente, o es totalmente correcto. Estaban los etíopes por acá, y gran parte del continente o era desierto como el Sahara, o estaba habitada por tribus. Ya para 1913 los europeos se hicieron del control de todo el continente prácticamente, con la excepción de Etiopía y algunos pedacitos por ahí. Había todavía independientes, si mal no recuerdo. Luego vemos los alemanes que se hicieron cargo de esta parte, de Namibia. No fue tan grande el imperio alemán. Bueno, el Congo obviamente por el rey belga. Los franceses, una parte importantísima, inmensa de África. Inmensa. Los españoles algunas partecitas. Los británicos también. Los británicos, que sería toda esta parte rosada, es impresionante lo rápido que conquistaron gran parte de África. Desde el colonia del Cabo se expandieron al norte, derrotaron a los Boer, conquistaron un montón de tribus africanas, los mismos por acá, entraron por Egipto, fueron bajando por Sudán y llegaron hasta el Océano Índico. Y hay otras partes también bajo el dominio británico, la actual Nigeria y otras partecitas. Es realmente notorio cuán efectiva fue la conquista francesa y británica principalmente, y luego el resto, ¿no? Más atrás venían los demás, como pueden ser los italianos, como pueden ser, como dije previamente, los españoles, los portugueses también, los belgas, los alemanes también bastante lejos. Creo que se puede ver bastante bien cómo cambió en 30 años la composición política de África. Ahora podemos ir y hacer un zoom en África Occidental, donde vemos que hay un gran conglomerado de estados. Entonces, si vamos ahí, tenemos que de hecho sí hay estados, algunos podrían decir que son protoestados, que no son realmente estados, pero son organizaciones humanas bastante complejas, que ese es el punto. Está el imperio de Tukulor y el famoso, especialmente para los que jugamos juegos de Paradox, el califato de Sokoto. También está Kanem Bornu. Bueno, acá es fácil distinguir. Esta parte norte está bajo la influencia islámica. Tanto Tukulor como Sokoto como Kanem Bornu tenían religión islámica. Eran grupos islámicos que se fueron expandiendo y conquistando tribus. Mientras que en el sur tenías otros estados que no eran islámicos, pero tampoco eran cristianos, tenían sus propias religiones. Por ejemplo, Dahomey, el imperio Asante, tenían sus propias religiones autóctonas de ellos. Ya para esta época, que este sería un mapa de 1875, antes que el mapa anterior, vemos que está Liberia, que controla alguna pequeña zona alrededor de Monrovia. Ya los ingleses, el imperio británico empieza a entrar por distintas zonas, muy poquito.
al igual que los franceses, que también empiezan a entrar por distintas zonas. Poco a poco van entrando los europeos. Y de hecho los europeos habían tenido contacto durante siglos ya para esta etapa. Habían comerciado con los Asante para conseguir lo que sería esclavos. Lo mismo con Dahomey. Tanto Dahomey como Asante comerciaban con esclavos, participaban en el comercio de esclavos con las potencias europeas. Pero bueno, se puede ver que sí existían organizaciones complejas en África, no eran todos tribus meramente, había lugares. Bueno, y esto en realidad podemos retrotraernos más atrás todavía y vamos a encontrar otro tipo de organizaciones. Tenemos en la misma zona el Imperio de Mali, que se fundó en el siglo XIII, también islámico. Abarcaba gran parte de muchos países actuales, era grande, realmente, era muy grande. Y luego, no mucho tiempo después, ya para el siglo XV más o menos, aparece el imperio de Songhai, que de hecho había conquistado, en realidad se habían liberado del yugo de Mali y luego hicieron su propio imperio, que tiene una forma muy extraña, hay que decirlo. Lo que llama la atención de los imperios africanos sea su forma. Como eran imperios desde adentro de África, y iban expandiéndose hacia donde podían, entonces a veces tienen estas formas raras. Porque no, bueno, y también lo que tienen estos imperios africanos o reinos africanos es que las fronteras no están bien definidas. No chocan contra otros imperios en general. A veces sí, a veces no, muy poco, muy poco. Entonces tienen fronteras fluidas, muy fluidas. Esto tampoco es característico de África. En muchos lugares pasó lo mismo en varios momentos de la historia. Pero en África es notorio que uno puede ver estos mapas donde ve la forma extraña de los... No sé si extraña, pero llama la atención la forma de estos reinos imperios. Y también llama la atención que en general están rodeados de nada. O están rodeados de desierto. En el caso, bueno, en este caso si vemos acá al norte estaba ya el desierto del Sahara. Y ya para otra zona está rodeado de tribus. Eso sería el tema. O desierto o tribus. Entonces no hay mucho choque con otras culturas. Después acá también hay una imagen interesante que sería un mapa diacrónico de varios imperios. Podemos ver Luanda y Luba en el Congo. Bueno, también el famoso reino de Congo. El Gran Zimbabue. Vemos Aksum y a Etiopía. Y toda esta maraña de estados en África Occidental, muchos de los cuales no nombré, que están por acá, ¿no? Como dije previamente, fácilmente distinguible. Al sur, gente o estados con religiones propias, y al norte, generalmente estados islámicos. Esa sería la diferencia. Los islámicos fundaron muchos estados en esta parte de África, que iban expandiéndose, iban siendo destruidos por otros estados islámicos, así sucesivamente, hasta que llegaron los europeos y los conquistaron a todos. Y en el sur había reinos más que imperios, con sus propias religiones nativas, que se hicieron ricos, muchos de ellos, comerciando con los europeos, con los esclavos. Entonces, no es verdad que en el África negra no haya habido estados, hubo organizaciones humanas complejas, que de hecho hasta participaron del comercio mundial a través de la esclavitud, pero no solo a través de la esclavitud, aunque principalmente. Y luego fueron desapareciendo, fueron conquistados. Muchos de ellos no terminaron de desaparecer totalmente. Si vemos a Sokoto, por ejemplo, todavía sigue existiendo un consejo de Sokoto, hasta el día de hoy, nunca fue totalmente destruido, sigue existiendo, obviamente dentro de lo que sería Nigeria. No tiene el poder que tuvo, es algo más consultivo y simbólico, pero sigue existiendo. Y Dahomey sería el predecesor del actual Benín. Y vemos como que hay cierta continuidad, más o menos, aunque obviamente África es muy compleja. África es uno de los lugares más complejos étnicamente porque, bueno, tuvieron muchísimo más tiempo para que se hagan divergencias, aparezcan nuevas culturas. Además el terreno geográficamente da para eso. Pero bueno, me parece interesante traer estos mapas para que podamos ver un poco la organización de los africanos previo a la llegada de los europeos. Y da para pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no llegaban? O si hubieran llegado después, o hubiera sido otro tipo de contacto. ¿Hasta qué punto se hubieran desarrollado
de manera autóctona, ya estaban, ya tenían estados, esos estados evidentemente iban a expandirse, iban a chocar entre sí cada vez más, y eso hubiera llevado a, que a caos, a más desarrollo. Bueno, da para preguntarse muchas cosas. Y bueno, un tema poco conocido, un tema muy interesante, y que espero también pronto traer más información específica sobre estos reinos. Bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado. Bueno, les dejo la pregunta, ¿conocían alguno de estos reinos o califatos o imperios? Lo dejo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.